Hay casas que se ven perfectas por fuera y están vacías por dentro, no vacías de muebles, vacías de lo único que importa, y no es que Dios decidió no entrar, es que nadie le abrió la puerta de verdad, nadie creó las condiciones para que se quedara, porque la presencia de Dios no es decoración, no llega por colgar un versículo en la pared, ni por poner música cristiana de fondo mientras se hace otra cosa. Llega cuando hay hábitos reales que la invocan, que la sostienen, que le dan espacio dentro de lo cotidiano. Y hay 7 hábitos específicos que hacen exactamente eso. No son complicados, no requieren que seas pastor ni que tengas horas libres al día. Requieren que decidas que tu casa no va a ser un lugar donde Dios pasa de visita ocasionalmente, sino donde vive permanentemente. Señor, enséñanos hoy lo que significa preparar un hogar para ti. Hábito 1. El umbral consagrado. Lo que haces en los primeros minutos del día dentro de tu casa define el tono de todo lo que viene después. No lo que sientes, lo que haces. Porque los sentimientos cambian, pero los hábitos construyen atmósferas. Josué 24:15 no dejó la elección para después. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Esa declaración no fue un cartel decorativo, fue una postura diaria, tomada en voz alta, delante de todos. Muchos esperan sentir la presencia de Dios antes de reconocerlo, pero la invitación viene primero, la experiencia viene después. Si lo primero que entra en tu mente cada mañana es el celular, las noticias o las preocupaciones del día, no es que la presencia de Dios no esté disponible, es que aún no fue invitada. La puerta de tu día se abre hacia algo, siempre. La pregunta es si tú decides hacia qué. Padre, que la primera palabra de cada día en esta casa sea para ti. Hábito 2. La mesa sin distracciones. La mesa es uno de los lugares más proféticos de la casa, y pocos lo tratan como tal. En las Escrituras, la mesa es donde ocurre la comunión, la provisión, la revelación. Lucas 24:30 describe el momento en que los discípulos reconocieron a Jesús resucitado, no en el camino, sino cuando se sentaron y partieron el pan. La presencia se manifestó en el acto de estar juntos, sin prisa, sin pantallas, sin la mitad de la mente en otro lugar. La mesa donde tu familia come tiene esa misma capacidad, pero solo si hay algo más que comida en ella. Si hay conversación real, si hay gratitud dicha en voz alta, si hay oración que no es ritual, sino contacto genuino. La distracción en la mesa no es solo un problema de educación, es una declaración de prioridades. Lo que decides que merece tu atención completa revela lo que realmente valoras. La presencia de Dios habita donde hay comunión genuina. Y la comunión comienza cuando decides que lo que está frente a ti vale más que lo que hay en la pantalla. Señor, haz de nuestra mesa un lugar donde tu presencia sea bienvenida. Hábito 3. La palabra en voz alta. Leer la Biblia en silencio tiene valor, pero declararla en voz alta dentro de tu casa tiene un efecto diferente porque las palabras habladas en un espacio físico hacen algo en ese espacio. No es magia, es principio. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, no solo por leer, por oír. Eso significa que cuando lees en voz alta la palabra dentro de tu hogar, no solo tú la estás procesando, el ambiente la está recibiendo. Las personas que viven contigo la están escuchando aunque no estén prestando atención consciente. Los hijos pequeños que juegan en la habitación de al lado la están absorbiendo. Hay algo que cambia en una casa donde la palabra de Dios se habla regularmente, donde se declaran promesas en voz alta, donde se nombran los atributos de Dios como parte de la rutina normal y no solo en momentos de crisis. No necesitas hacerlo horas al día, necesitas hacerlo con consistencia real. 5 minutos de declaración genuina pesan más que 30 minutos de lectura distraída. Padre,
Que tu palabra sea el sonido que define el ambiente de esta casa. Hábito 4. La oración intercesora por los que viven contigo. Hay una diferencia entre vivir con alguien y cubrir a alguien en oración. Muchas personas comparten techo, pero nadie en esa casa ora específicamente por el otro. No como ritual, con conocimiento real de lo que esa persona enfrenta, lo que carga, lo que necesita. Job 1:5 describe algo llamativo. Cada vez que terminaban los días de fiesta de sus hijos, Job se levantaba de madrugada para ofrecer ofrendas por cada uno de ellos. No esperaba que algo malo ocurriera. Lo hacía de forma preventiva, habitual, personal. La intercesión dentro del hogar construye una cobertura espiritual que no se construye de otra manera. No hay sustituto. La presencia de Dios se instala donde hay personas que genuinamente se preocupan unas por otras delante de Él. Y cuando oras por alguien con quien vives, algo cambia también en la forma en que los ves, en cómo les hablas, en cómo te comportas cuando las cosas se tensan. La oración intercesora no es solo espiritual, es también la práctica más transformadora de las relaciones dentro de una casa. Señor, enséñame a cubrir en oración a cada persona que pusiste bajo este techo. Hábito 5. El silencio intencional. Las casas modernas tienen miedo al silencio. Siempre hay algo sonando, siempre hay algo encendido, siempre hay ruido de fondo que llena los espacios vacíos. Y en esa constante saturación sonora, la voz de Dios queda enterrada no porque no hable, sino porque no hay momento donde sea posible escucharlo. Primera de Reyes 19:12 describe la forma en que Dios se comunicó con Elías, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, en una voz quieta y delicada. Si tu casa no tiene momentos de silencio real, no estás bloqueando entretenimiento, estás bloqueando acceso. El silencio intencional no es ausencia de vida, es espacio activo creado para que algo importante pueda ocurrir. Puede ser 15 minutos al final del día sin pantallas, sin música, sin conversaciones innecesarias. Puede ser un espacio físico en la casa donde por acuerdo familiar nadie entra con ruido. Lo que importa es que exista. Porque las instrucciones de Dios para tu familia no siempre llegan en la tormenta, llegan en lo quieto. Y lo quieto requiere que alguien en esa casa lo proteja. Padre, danos el valor de hacer espacio para el silencio donde tu voz pueda ser escuchada. Hábito 6. La confesión rápida. El conflicto no resuelto dentro de una casa no es solo un problema relacional. Es una grieta por donde la presencia de Dios se escapa lentamente. Efesios 4:26 lo dice con una especificidad que incomoda. No dejes que el sol se ponga estando aún enojado. Eso no es consejo de autoayuda, es instrucción de arquitectura espiritual. Porque la amargura que duerme en una casa, noche tras noche, construye paredes que ninguna oración de superficie puede derribar. El hábito de la confesión rápida, tanto hacia Dios como hacia las personas del hogar, mantiene los canales limpios. No significa que todo conflicto se resuelve en minutos, significa que nadie en esa casa practica el silencio castigador, la indiferencia como represalia, ni el rencor guardado como moneda de cambio. Significa que hay una cultura de honestidad y restauración que no permite que las heridas se enquisten. Una casa donde los errores se confiesan rápido y el perdón se ofrece con convicción. Es una casa donde la presencia de Dios puede moverse sin encontrar obstáculos en cada habitación. Señor, danos la humildad de confesarnos rápido y la generosidad de perdonarnos completo. Hábito 7. La gratitud visible. No la gratitud que se piensa internamente, la que se dice, la que se muestra, la que los hijos ven practicada por los padres, la que el cónyuge escucha en voz alta, la que transforma el ambiente de una casa de forma tangible. Salmos 22:3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Eso no es poesía,
Es dirección de domicilio. Donde hay gratitud expresada de forma genuina y regular, ahí vive Dios. No como visita ocasional, como habitante. Y la diferencia entre una casa donde la gratitud es visible y una donde se da todo por sentado no es solo emocional, es espiritual. Cambia lo que los hijos aprenden a notar. Cambia lo que los adultos deciden celebrar. Cambia la narrativa de la familia de una historia de carencias a una historia de provisión continua. No se necesita que todo esté bien para practicar este hábito. Se necesita que alguien en la casa decida ver con ojos agradecidos, aunque el proceso sea difícil. Porque una casa agradecida no es una casa sin problemas. Es una casa donde los problemas no tienen la última palabra. Padre, que la gratitud sea el idioma que más se escucha dentro de estas paredes. 7 hábitos. Ninguno requiere dinero. Ninguno requiere un hogar perfecto ni una familia sin conflictos. Todos requieren decisión, y la decisión la toma alguien primero. Tal vez ese alguien seas tú. La presencia de Dios en una casa no es consecuencia del azar ni del nivel de espiritualidad de sus habitantes. Es consecuencia de lo que se construye día a día, hábito a hábito, elección a elección. No tienes que implementar los 7 de una vez. Empieza por el que más resonó. Empieza por el que más incomoda, porque la incomodidad suele señalar exactamente dónde más se necesita el cambio. Lleva esto a oración y pregúntale a Dios, ¿cuál de estos hábitos está completamente ausente en mi casa ahora mismo? Y después de que responda, no lo postergues. Haz algo concreto esta semana, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea. Porque la presencia de Dios no llega cuando todo está listo. Llega cuando alguien decide preparar el espacio. Si esto encendió algo real en ti, escribe "habita" en los comentarios. Que esa palabra sea tu declaración de hoy sobre lo que quieres para tu hogar.